Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con las series turcas. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el fascinante mundo de las producciones otomanas. Hoy nos adentraremos en un territorio más intenso, explorando series turcas que llevan el drama al extremo, al límite mismo. Hablaremos de personajes que luchan contra adicciones devastadoras, se enfrentan a decisiones imposibles que pueden cambiar el curso de sus vidas y se ven atrapados en situaciones que pondrán a prueba su fortaleza mental y emocional, revelando las capas más profundas de su ser. Prepárense para un viaje lleno de pasión desenfrenada, dolor punzante y, quizás, un atisbo de esperanza que brilla incluso en la oscuridad más profunda. Antes de que empecemos esta travesía emocional, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes de las series turcas. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos con lo mejor y más reciente del mundo de las series turcas. Les prometo que siempre encontrarán algo nuevo y emocionante para ver. Y ahora, empecemos con este drama. Hoy nos adentraremos en la vida de personajes intensos, cuyas vidas están al límite. Exploraremos sus motivaciones, sus miedos y sus sueños rotos. Empezaremos con una serie que, si bien no se centra explícitamente en una adicción en el sentido tradicional de sustancias, sí explora la adicción al poder y al control, personificada de manera magistral en uno de sus personajes principales. Hablo de la aclamada Ethel. Ethel es un drama de acción y venganza que nos cuenta la historia de Ömer Ukar, un hombre joven y feliz cuya vida se derrumba como un castillo de naipes cuando es traicionado de la manera más cruel por sus mejores amigos y su amada. Lo acusan falsamente de un robo y asesinato que no cometió, enviándolo a prisión, un infierno en la tierra. Allí sufre torturas inimaginables que lo transforman física y emocionalmente, forjando una nueva identidad. Renace como Ethel Bayraktar, un hombre rico y sofisticado con una sola misión obsesiva: vengarse de quienes lo destruyeron y le arrebataron su vida. Los actores principales son Kenan İmirzalıoğlu, quien interpreta a Ethel con una intensidad que te dejará sin aliento, Cansu Dere como Eysan, la mujer que lo traiciona, encarnando la ambigüedad y el arrepentimiento, y Yiğit Özşener como Cengiz, uno de sus antiguos amigos y principales traidores, representando la encarnación del mal disfrazado de amistad. La relevancia de Ethel para nuestro tema de hoy radica en la adicción al poder que Cengiz personifica. Su ambición desmedida lo lleva a cometer actos atroces, traicionando a quienes más lo quieren y sacrificando su propia moralidad en el altar del éxito y la dominación. Cengiz se vuelve adicto al control que el poder le otorga, y esta adicción lo consume por completo, corrompiendo su alma y llevándolo a la autodestrucción. Es un claro ejemplo de cómo la búsqueda implacable del poder puede deshumanizar a una persona. Además, Ethel mismo, en su búsqueda de venganza, también se vuelve adicto a ella, dejándose consumir por el odio visceral y la sed insaciable de justicia, lo que lo pone al límite emocionalmente. Su vida se reduce a un único propósito, y pierde de vista todo lo demás. Se convierte en una sombra de lo que fue, consumido por el deseo de hacer pagar a sus traidores. Esta adicción a la venganza lo aísla y lo aleja de la posibilidad de encontrar la felicidad. Un dato interesante de Ethel es que está inspirada en la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Sin embargo, la serie le da un giro moderno y distintivo, explorando temas universales como la amistad, la traición, el amor y la redención con una profundidad y complejidad que la han convertido en un clásico de la televisión turca. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran tensión, que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ethel es simplemente magistral, transmitiendo la intensidad y el dolor del personaje de una manera que te atrapa desde el primer momento. Su mirada, su voz, sus gestos, todo en su interpretación refleja la complejidad y la oscuridad del personaje. Es una actuación que te marcará para siempre. Ahora, cambiemos de tercio y vayamos a una serie que explora un tema mucho más explícito: la lucha contra la adicción a las drogas. Hablo de Yerde, también conocida como Insider en algunos países. Yerde es un drama policíaco que sigue la historia de dos hermanos separados al nacer, Sarp y Umut, que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en un policía infiltrado en la mafia, arriesgando su vida cada día para desmantelar la organización desde dentro, mientras que Umut, a quien todos creen muerto, es criado por un jefe mafioso y se convierte en su mano derecha, un sicario despiadado.
Las vidas de ambos hermanos se cruzan en una trama llena de acción trepidante, suspense constante y dilemas morales que te harán cuestionar tus propios valores. Los actores principales son Aatay Ulusoy como Sarp, mostrando la vulnerabilidad y la fortaleza de un hombre atrapado en una situación imposible, Aras Bulut y Nemli como Umut/Mert, representando la dualidad de un personaje que lucha por encontrar su identidad, y Cetin Tekindor como el jefe mafioso Celal Duman, encarnando la maldad y el poder absoluto. En Yerde, uno de los personajes secundarios, pero cruciales, lucha contra una adicción a las drogas que lo consume por completo. Su adicción no solo afecta su propia vida, destruyendo su salud y sus relaciones, sino que también tiene un impacto devastador en las personas que lo rodean, especialmente en su familia. La serie muestra de manera cruda y realista la lucha contra la adicción, los altibajos del proceso de recuperación, las recaídas dolorosas y las consecuencias devastadoras de la recaída. Este personaje se encuentra constantemente al límite, luchando por mantenerse sobrio en un entorno lleno de tentaciones y presiones. Su historia es un recordatorio de la fragilidad humana y de la dificultad de superar una adicción. Un dato interesante de Yerde es que está inspirada en la película estadounidense The Departed de Martin Scorsese. Sin embargo, la serie turca le añade elementos culturales y sociales propios, creando una historia original y cautivadora que ha conquistado al público internacional. La tensión superíndice 3N entre los dos hermanos, atrapados en lados opuestos de la ley, es el motor principal de la serie, y las actuaciones de Aatay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli son simplemente brillantes. Su conexión en la pantalla es palpable, y te harán sentir cada una de sus emociones. Cambiando de tema otra vez, pero manteniéndonos en el terreno del drama intenso, quiero hablarles de una serie que explora la salud mental y las presiones sociales que pueden llevar a una persona al borde del abismo, Masumlar Apartment, o Apartamento de los Inocentes. Masumlar Apartment es un drama psicológico que cuenta la historia de An, un exitoso hombre de negocios que vive con su familia disfuncional y tiene que lidiar con sus propios traumas y obsesiones. Su vida cambia por completo cuando conoce a Inci, una joven inocente que intenta escapar de su propio pasado. Los actores principales son Birkan Sokuyu como An, Farah Zeynep Abdullah como Inci, y Ezgimola como Safiye, la hermana mayor de An, que sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo. La serie muestra de manera muy realista y sensible los problemas de salud mental que afectan a los personajes, como el trastorno obsesivo-compulsivo de Safiye, la depresión de An y los traumas de infancia de los demás miembros de la familia. Los personajes se encuentran constantemente al límite, luchando por superar sus propios demonios internos y por mantener una apariencia de normalidad frente a la sociedad. La serie explora temas como la familia, la salud mental, el amor y la aceptación con una profundidad y complejidad que la han convertido en una de las series más aclamadas de la televisión turca. Un dato interesante de Masumlar Apartment es que está basada en una historia real, contada en el libro Inside de Medallón de la psiquiatra Gülseren Budakoglu. La serie ha sido elogiada por su representación auténtica y respetuosa de los problemas de salud mental, y ha ayudado a crear conciencia sobre la importancia de buscar ayuda profesional. Las actuaciones de Birkan Sokuyu, Farah Zeynep Abdullah y Ezgimola son simplemente impresionantes, transmitiendo la vulnerabilidad y el sufrimiento de los personajes de una manera que te llega al corazón. Ahora vayamos a una serie que no es tan explícitamente sobre adicciones, pero que explora la adicción a una relación tóxica y el dolor que puede causar, Senanlat Karadeniz, o Llámame Karadeniz. Senanlat Karadeniz es un drama romántico que cuenta la historia de Nefes, una joven que ha sido vendida como esposa a un hombre violento y abusivo. Tras años de sufrimiento, Nefes escapa con su hijo y busca refugio en la región del Mar Negro, donde conoce a Tahir, un joven que se enamora de ella y decide protegerla. Los actores principales son Irem Elbakolu como Nefes, Ulas Tuna Astepe como Tahir, y Mehmet Ali Nurolu como Vedat, el esposo abusivo de Nefes. Nefes, víctima de violencia doméstica, se encuentra al límite de la desesperación. Su adicción emocional, aunque involuntaria, a la esperanza de un cambio en su abusador, y el miedo constante por la seguridad de su hijo, la llevan a situaciones extremas. La serie explora el ciclo de abuso, la dificultad de escapar de una relación tóxica y el poder del amor y la solidaridad para superar el trauma. Un dato interesante de Senanlat Karadeniz es que aborda un tema muy sensible y relevante en la sociedad turca, la violencia doméstica contra las mujeres. La serie ha generado un gran debate público sobre este problema y ha ayudado a visibilizar las experiencias de muchas mujeres que sufren en silencio. La actuación de Irem Elbakolu como Nefes es simplemente conmovedora, transmitiendo el miedo,
el dolor y la esperanza del personaje de una manera que te llega al alma. Para finalizar, quiero hablarles de una serie más reciente que ha cautivado al público con su trama intrigante y sus personajes complejos, Yark, o Juicio. Yark es un drama judicial que sigue la historia de Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada apasionada y rebelde. Sus caminos se cruzan cuando se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los lleva a descubrir oscuros secretos y conspiraciones. Los actores principales son Kaan Urgankolu como Ilgaz, Nardeniz como Ceylin, y Hüseyin Avnidanyal como Metin, el padre de Ilgaz, que es un respetado jefe de policía. En Yark, el padre de Ilgaz, Metin, se enfrenta a una situación que lo pone al límite de su integridad moral. Atrapado entre su deber como policía y su amor por su hijo, Metin debe tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba sus principios y lo llevarán a cuestionar todo en lo que cree. La serie explora temas como la justicia, la corrupción, la familia y el amor con una intensidad y complejidad que te mantienen enganchado desde el primer episodio. Un dato interesante de Yark es que la serie destaca por su guión inteligente y sus giros inesperados, que mantienen al espectador en suspenso hasta el final. La química entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es innegable, y sus actuaciones son simplemente magníficas. La serie ha sido elogiada por su representación realista del sistema judicial turco y por su capacidad para abordar temas sociales importantes de una manera inteligente y entretenida. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el drama turco al límite. Hemos explorado series que abordan temas como la adicción al poder, la lucha contra las drogas, los problemas de salud mental, la violencia doméstica y los dilemas morales, siempre con personajes intensos y situaciones que te dejarán sin aliento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan descubierto nuevas series que les llamen la atención. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes de estas series. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Cuál es su favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos con lo mejor y más reciente del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo.